Este selector está totalmente trabado, no mueve ninguna velocidad, ni para un lado ni para el otro. Vamos a retirar la tapa y ya pueden ver ustedes todo lo sucio que está. Y acá también. ¿Ya vieron? Todo esto está muy sucio. Hemos limpiado lo más que pudimos. Ahora sí, vamos a retirar el selector. Cortamos aquí la brida para tener acceso al selector completo, ¿no? Lo que vamos a hacer es quitar los tornillitos de acá, pero mientras los quitamos, vamos a sostener bien esto para que no se nos vayan a, eh, a desarmar todo el selector y que se nos vayan a perder los dos balines que hay aquí y el resorte. Yo fácilmente podría solamente cambiar el selector y eso es todo, pero yo estoy haciendo este video para que aprendamos a cómo solucionar un problema de este tipo para que veamos que tiene solución. Entonces retiro esto y miren, aquí está. Internamente es así el selector y yo debo de ser cuidadoso en el momento de retirar. Por aquí observamos los balines. Ahí hay un balín. Le voy a hacer un poquito de acercamiento a la toma. Aquí tengo yo los balines. Hay un balín aquí y hay otro balín de este lado que ahí se está asomando. ¿Ok? Y en medio también hay un resortito que debemos cuidar, ¿ok? Vamos a empujar con nuestro dedo hacia abajo para que salga todo, pero debemos tener cuidado, debemos cubrir los balines y el resorte. Ahí vamos. Ok, aquí tenemos, como les decía, los dos balines y tenemos el resorte. Ahí está el resorte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se endurece esto? Simplemente por el ingreso de tierra y polvo. ¿Ok? Por eso es que se endurece tanto esto. Así que debemos cuidarlo para que no suceda. Voy a guardar temporalmente esto aquí, solo para que no se me vayan a perder. Nos conseguimos un trapito porque vamos a depositar aquí todas las piezas que corresponden a nuestro selector. Y ya como ven ustedes, tal vez logran observar que aquí tiene tierra, nuestro selector está sucio, por eso se endurece, se vuelve difícil de manipular y por eso se traba precisamente. Y también aquí se nota un poco la tierra, ¿no? Entonces, lo ideal es darle un poquito de limpieza inicial. Vamos a hacerlo, a darle un poquito de limpieza, tanto aquí como aquí también. Aquí le damos con un poquito de cuidado para que no se nos vaya a mover, ¿verdad? La lámina que realiza el contacto eléctrico para las velocidades. Ok, ya lo limpiamos ahí. Y lo que vamos a hacer entonces es aplicar un poquito de aceite tanto a los balines como al resorte. Pongan mucha atención, esto es sumamente sencillo. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. De hecho, todo lo que yo enseño aquí en mi canal o en nuestro canal es para que ustedes también lo hagan sin ningún problema. ¿Ok? Ahora que ya tenemos lubricaditos el resorte y los balines, vamos a introducir las piezas, cada una de ellas, a dónde van. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el resorte ya introducido. Vamos a ingresar el otro resortito, perdón, el otro balincito. Aquí ya tenemos nuestro par de balines y el resorte en el émbolo, ¿ok? Entonces ahora solamente ingresamos y ya quedó ahí. ¿Ya vieron? Ahí ya quedó armado nuestro selector. Ahora lo que hace falta es colocarle la tapa donde están los contactos. Pero fíjense bien, ya tenemos nuestros balines, tenemos un balín aquí, tenemos el otro balín aquí y debemos tener el cuidado de que haya quedado totalmente ingresado para que no se nos vaya a regresar y se nos vayan a perder las piezas, ¿ok? Principalmente los balines y
el resorte. Entonces ya vamos a empezar a armar nuestro selector. Y entonces vamos a fijarnos muy bien cómo va armado esto. Este pin que sobresale por acá es el que entra en esta parte de acá de los contactos. Entonces lo introducimos ahí, ok, y sostenemos con presión aquí. Vamos a poner el primer tornillito. Y ahora vamos con el segundo tornillito. Y ahora que ya colocamos los tornillos, llegó la hora de probar a ver qué tal. ¿Vieron? Pero no solo eso, no te vayas todavía del video porque tenemos que comprobar que verdaderamente nuestro selector está trabajando. ¿Ok? Así que ya vamos a empezar a armar nuestro selector en su lugar. Ok, listo. Entonces ahora vamos a tratar ya de darle una prueba de funcionamiento aquí a nuestro ventilador. Aquí tenemos, aquí tenemos nuestra regleta, aquí tenemos ya conectado el equipo y no sé si el selector quedó apagado o encendido, ¿verdad? Pero lo vamos a echar a andar aquí. Y ahí lo tenemos. Tiene problemas de oscilación, pero si ustedes se fijan, ya nosotros tenemos trabajando nuestro selector. Vamos a hacer cambio. Ahí está haciendo cambio. Aquí. Esa es la velocidad más rápida. Y si te gustó el video, dale me gusta, compartirlo y hasta el próximo.